Hoy ya vamos a hablar entonces de la parte de lo que es el ruido dentro de un canal binario y cómo nosotros lo vemos desde un proceso aleatorio. El ruido básicamente es energía eléctrica indeseada en la banda de paso de la señal y el ruido está correlacionado, ¿verdad? Existen cuando hay una señal y existe una relación directa entre el ruido y la señal. A esto nosotros llamamos entonces ruido correlacionado. Y el ruido no correlacionado, este siempre va a existir y es el que nosotros nos vamos a enfocar en esta sección de la clase. El ruido no correlacionado son todas esas señales eléctricas que no son parte de lo que nosotros estamos transmitiendo, pero que se encuentran por igual en el canal. Entonces, cuando nosotros estamos modelando el ruido se va a estudiar utilizando un modelo de probabilidad. Ahora con la comunicación digital, de esa forma que nosotros nos enfocamos en el estudio del ruido. Entonces nosotros vamos a asumir que la salida del canal va a estar dada por una variable aleatoria que nosotros vamos a llamar y de t, y esta variable aleatoria está compuesta entonces por x de t, que sería la señal que nosotros transmitimos, y z de t, que sería el ruido que se le agrega. Entonces y de t, como pueden ver, sería la sumatoria de x de t y c de t. La salida del canal entonces es la sumatoria de la señal que nosotros enviamos más el ruido. Entonces si nosotros lo vemos como una variable aleatoria, ¿verdad? Entonces la salida es una variable aleatoria que está compuesta por nuestra señal de información, que la estamos viendo como una variable aleatoria, y el ruido, que también lo estamos viendo como una variable aleatoria. ¿Qué pasa? En esa sumatoria nosotros ya entendemos y conocemos nuestra señal de información o x de t, por lo que nada más nos tenemos que enfocar en entender a z de t. Entonces si ya tenemos o podemos ver, medir y de t, conocemos cuál es el comportamiento de x de t, entonces al entender z de t, entonces podemos ya descifrar cómo de y de t podemos obtener x de t. Ahora, ¿por qué el ruido nosotros lo modelamos de forma probabilística? El ruido es a priori, pero se comporta en una forma que se puede predecir de forma estadística. Entonces aquí nosotros entramos en lo que son los conocimientos de los procesos aleatorios o los procesos estocásticos. Y esa es la importancia de ver el proceso estocástico dentro del estudio de la telecomunicación. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a decir, una variable t que está definida por tk, que son valores discretos, entonces se puede modelar como una secuencia de variables aleatorias. Pero al mismo tiempo, para valores continuos de t, que es lo más representativo del tiempo, ¿verdad? Se modela usando procesos estocásticos o procesos aleatorios y no secuencias de esas variables aleatorias. Entonces, estos son una colección de variables aleatorias en t, ¿verdad? Donde t va a modelar el tiempo en el uso de la telecomunicación, y entonces nosotros lo que vamos a ver es un instante del tiempo que nosotros vamos a llamar época. Entonces, si t está restringido en ese intervalo finito, ¿verdad? Que es en el momento donde estamos tratando de hacer la detección de la señal que se envió en ese instante o en esa época, el proceso se va a restringir en ese intervalo que comprende esa época, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo vemos desde el proceso estocástico, va a existir un espacio muestral para todas las variables aleatorias que están definidas dentro de ese espacio. Entonces, el ruido z de t, ¿verdad? Entonces nosotros lo podemos fijar en dos partes, ¿verdad? Entonces z de tw es una función de w para una t fija, donde w va a pertenecer al espacio muestral para todos los valores de zt. ¿Qué pasa? Si nosotros en vez de fijar t, fijamos w, ¿verdad? Entonces ztw va a estar definida, ¿verdad? Va a tener t dentro del espacio muestral para todo zw. Entonces, si ztw se ve como una función de tiempo de t y de w, entonces el proceso aleatorio va a estar definido de esta forma. Ahora, existen ciertas especificaciones sobre el proceso aleatorio. Por ejemplo, la función de distribución de las uniones debe existir, al igual que la función de densidad de esas uniones también debe existir. Y eso es lo que indica que entonces estamos viendo lo que es el proceso aleatorio
desde el punto de vista del dominio del tiempo y del dominio de la frecuencia. Entonces, un ejemplo de un proceso aleatorio, vamos a ver si nosotros vemos un pan binario con una entrada de variables aleatorias que son idénticamente distribuidas y son independientes, o sea que son I y D, ¿verdad? Y esta nosotros la vemos como U1, U2, U3, ¿verdad? Esas son las variables de entrada. Entonces cada variable va a tomar un valor que puede ser o positivo 1 o negativo 1. Y vamos a decir en este caso que la probabilidad es de 0.5. Entonces el pulso de modulación va a estar dado, ¿verdad?, por el tiempo y el periodo. Entonces en cada época, ¿verdad?, donde UK de t, ¿verdad?, que sería la variable aleatoria de entrada, nosotros la vamos a definir, ¿verdad? Y estos valores que ya sabemos que los posibles valores de la variable aleatoria de entrada es menos 1 y positivo 1, ¿verdad? Entonces nosotros, la señal va a estar compuesta por la sumatoria de toda esa variable aleatoria por la función pulso. Entonces, entre época de U de t, eso va a ser una suma infinita contable de variables aleatorias. Entonces la varianza de esa variable aleatoria va a ser igual a 1 y la función de distribución es difícil de determinar, ¿verdad? Es más cuando lo estamos trabajando, pero tampoco es de interés en el proceso. O sea que en este caso, en la entrada, esa función de distribución no va a ser de mucha utilidad. Ahora, ¿qué pasa? Sí vamos a tratar de entender lo que es la media y la covariancia de ese proceso aleatorio. Y la media en cada época de t y la covariancia entre esas dos épocas, eso es lo que a nosotros nos va a interesar del proceso aleatorio. Entonces, la media nosotros la vamos a sacar como el valor esperado de z de t, y la covariancia igual, siguiendo la misma fórmula, donde tendríamos el valor esperado de z de t menos el de la media, menos la media, por en el tiempo t, o vamos a decir entre la primera época multiplicado por el valor esperado de t menos la media en esa otra época. Entonces, de aquí nosotros vemos lo que es el ruido aditivo del canal. Y en este caso, la señal de entrada al canal y el ruido del canal se van a modelar con proceso aleatorio dentro del mismo espacio de muestra que estamos viendo. Y la salida, como ya habíamos hablado, que sería otra variable aleatoria, ¿verdad?, donde y de t, que es la salida, va a estar compuesta por la sumatoria de x de t, que es nuestra señal, y z de t, que es nuestro ruido. Entonces, el concepto de ruido aditivo implica que estadísticamente hablando, x de t y z de t son independientes. Y esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Y eso es lo que hemos tratado de ir explicando en lo que vamos en este módulo. Como ya saben, el proceso gaussiano es una de las formas más utilizadas para modelar el ruido, ¿verdad? Y una variable aleatoria es normalizada gaussiana si la función de densidad está descrita por esta fórmula y tenemos que la media es 0 y la variancia es 1. Entonces, las variables aleatorias gaussianas de media 0 se utilizan para modelar el ruido por el hecho de que son una buena forma para aproximar la suma de las variables aleatorias independientes con media 0. Esto está definido por lo que es el teorema del límite central. En adición, son las variables aleatorias más aleatorias para una varianza definida, dadas por sus propiedades. Y también son fáciles de manipular de una forma analítica. Esas son una de las razones por las que se utiliza un proceso gaussiano para modelar el ruido, específicamente por lo que se describe en el teorema del límite central. Pero adicional, el ruido es la sumatoria de muchos efectos pequeños, o sea, de muchas señales eléctricas que son indeseadas, o sea, muchas pequeñas señales. Entonces, como habíamos mencionado, el teorema del límite central estipula de forma matemática que la suma de un número grande de variables aleatorias independientes con media 0 se aproxima a una media 0 gaussiana. Y dado la interpretación y la aplicación de este teorema, entonces modelar el ruido como un proceso gaussiano es lo más adecuado. Y el ruido, básicamente, es la sumatoria de un gran número de pequeñas e independientes perturbaciones aleatorias que ocurren dentro del espacio donde el canal está. Entonces, cuando hablamos de ruido blanco gaussiano,
El ruido se modela como media cero, estacionario y gaussiano. La covariancia del ruido entre dos épocas se apega más rápidamente mientras incrementa el intervalo entre las dos épocas. Y su función de covarianza se está estrecha en relación a la función de interés. Entonces el comportamiento relativo a esa función está definida por el área que encontramos por debajo de la curva. Entonces, si el ruido se puede modelar como un ruido blanco gaussiano, cuando se representa en términos de cualquier expansión ortonormal, las variables aleatorias resultantes van a ser independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, en este caso, el ruido blanco gaussiano se debe ver dentro del contexto de un intervalo de ancho de banda y un intervalo de tiempo. O sea que vamos a tener dos limitaciones, uno en el dominio del tiempo y otra limitación en el dominio de la frecuencia. Entonces, dentro de esas limitaciones, dentro de ese contexto que estamos planteando, el proceso va a ser estacionario en el intervalo de tiempo y al mismo tiempo va a tener una densidad espectral constante dentro de la banda de interés, dentro del ancho de banda, dentro del dominio de la frecuencia, ¿verdad? Y bajo estas condiciones entonces se establece lo que es el ruido blanco gaussiano. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos entonces cómo se relaciona la señal al ruido y vemos dos tipos de modulaciones, por un lado vemos el QAM y por el otro vemos el PAM, ¿verdad? Cuando vemos la energía que se consume, vamos a decir en el QAM y en el PAM, aquí estamos estableciendo que la energía es idéntica, ¿verdad? Está dada por el valor esperado del cuadrado de U de K en ambos casos, ¿verdad? Entonces cuando eso se da, ¿qué pasa? El PAM trabaja en una dimensión y el QAM trabaja en dos dimensiones, como podemos ver. Entonces cuando nosotros vemos el nivel de ruido, nosotros podemos ver que en PAM el nivel de ruido, de señal a ruido, es el doble que el de QAM si tenemos un nivel de energía idéntico. Por lo tanto, que en el QAM nosotros tenemos W grado de libertad por segundo, donde nosotros tenemos que la potencia va a ser igual a la energía por el ancho de banda, pero en el caso del PAM, entonces nosotros tenemos 2W grado de libertad por segundo, donde tenemos que la potencia va a ser igual a 2 veces la energía por el ancho de banda. Entonces, en este caso, la señal a ruido de QAM va a estar dado igual por la potencia entre el nivel de ruido por el ancho de banda. Así que nosotros medimos la señal al ruido. Pero podemos ver que para lograr similitudes similares, en el caso del PAM se necesita más energía. Ahora, el ruido tiene un impacto bien grande, no solamente en lograr entender la señal, pero también en la capacidad de un canal. Y la capacidad de un canal con ruido blanco gaussiano aditivo es el número de bits por segundo que se pueden transmitir y recibir con un error de probabilidad arbitrariamente pequeña. Y está dada por la fórmula que podemos ver aquí. Si se fijan, la capacidad del canal está totalmente condicionado a la relación señal a ruido que existe, ¿verdad? Entonces, si el ruido aumenta, la capacidad del canal se disminuye indistintamente del ancho de banda que se esté utilizando. O sea que entonces, si nosotros vemos la gráfica que se muestra aquí, cuando el ancho de banda es igual a la relación señal a ruido, entonces se llega al 69% del límite de Shannon. Y el límite de Shannon está entonces definido por la señal a ruido. Y aquí entonces podemos ver que indistintamente que se incremente el ancho de banda, si no hay una relación o hay un control de la señal a ruido, nosotros no podemos aumentar en igual número lo que sería la capacidad del canal. Entonces, la capacidad del canal va a estar bien relacionada a la capacidad de controlar o de manipular lo que es la relación de la señal resultante. Es hablar sobre lo que es la detección una vez pasamos un canal binario con ruido. Y la detección es el proceso de obtención de datos de una versión corrompida por ruido. Si el ruido no existiera, nosotros no tuviéramos la necesidad de hacer una detección.
Ahora, se hace una detección por el hecho de que cuando leemos lo que nos llega y sabemos que hubo ruido en el canal, tenemos que tener cierta duda en saber si estamos leyendo bien. Entonces, una vez leemos, tenemos que saber qué es y cómo podemos determinar cuál fue lo que se envió. Entonces, en la detección, en el receptor, nosotros vamos a tener un set finito de señales transmitidas y el receptor en la detección lo que hace es tomar una decisión de ese set finito de cuál fue el que se envió, dado lo que él está leyendo en su antena. Entonces, existen múltiples formas de probar o de tomar esa decisión. Una de las más utilizadas es la prueba de hipótesis, que básicamente es un proceso de tomar una decisión de un número de hipótesis que son mutuamente excluyentes. En el caso de prueba de hipótesis, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos múltiples hipótesis, la salida del experimento es una de esas hipótesis. O sea que en la detección, la salida solamente va a ser un resultado. A partir de hacer múltiples pruebas, él solamente va a obtener una de los posibles sets y eso es lo que él va a tomar. Entonces, si nosotros vemos la probabilidad de esta hipótesis, nosotros vamos a tener lo que es la probabilidad a priori, que es la probabilidad de que se envíe uno de los posibles valores de U, ¿verdad? Donde U es la variable aleatoria que se genera como una de las hipótesis y B es la variable aleatoria que se observa. Entonces U es una de las posibles set de los resultados y B entonces es lo que nosotros estamos leyendo en el receptor, donde vamos a tener diferentes valores de B y B toma el valor de una de esas hipótesis, ¿verdad? Entonces nosotros asumimos que nuestro criterio en la toma de decisión es maximizar la probabilidad de decisión correcta, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, en la toma de decisión se va a realizar un experimento donde nosotros vamos a mapear con un valor de U lo que nosotros observamos en B. Entonces, se asocia B en la decisión de V y esta es correcta si V es igual entonces al valor que estamos midiendo. Entonces, la probabilidad de U condicionado a B va a ser lo que nosotros llamamos probabilidad a posteriori y en este caso se va a elegir un V que sea mapeado entre AM para el cual la probabilidad de U condicionado B esté maximizado, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos ver el argumento donde M para maximizar la función. Entonces, existe también lo que es la probabilidad maximum a posteriori o MAP, donde utilizamos esta maximización, ¿verdad? Donde solo la distribución conjunta de U y B van a depender de esa maximización. Y la máxima de la probabilidad de una decisión correcta, tanto para el valor del muestreo observado B y el promedio sobre ese valor B. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a decir, una detección binaria, donde tenemos dos posibles valores únicamente, que serían A sub 0 y A sub 1, ¿verdad? Y cada una tiene su probabilidad a priori de P sub 0 y P sub 1, B va a tener una probabilidad de densidad condicional, ¿verdad? Donde esa función va a ser finita y no cero, y nosotros podemos ver entonces la probabilidad bajo esta fórmula que nosotros estamos viendo en pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos, vamos a decir, que la tenemos condicionada para los valores de A sub 0 y de A sub 1, entonces lo que nosotros tenemos que simplemente buscar es cuál de los dos lados es mayor. Y el valor que sea mayor, entonces nosotros determinamos si es A sub 0 o A sub 1. Y es simplemente una comparativa. ¿Qué pasa? De aquí entonces nosotros podemos hacer un despeje y determinar lo que es el índice de probabilidad y el threshold, ¿verdad? Entonces así nosotros hacemos simplemente una comparación entre el índice de probabilidad que nosotros calculamos y un threshold que nosotros definimos, ¿verdad? Y con eso entonces nosotros podemos, igual que con la fórmula anterior, hacer el cálculo sobre si lo que detectamos es A sub 0 o A sub 1. ¿Qué podemos observar? Vamos a decir,
en el diagrama en bloque, ¿dónde se hace la detección? Después que nosotros hacemos la demodulación, la captamos la señal, banda de passband y la pasamos a baseband y la demodulamos. Entonces ahora comenzamos a detectar si son ceros o uno. Y justo en esta parte que nosotros comenzamos a observar si lo que nosotros tenemos es, ¿verdad? ¿Cómo nosotros obtenemos este valor de U? A lo que ya dieron la clase de teoría de código, después de esta detección, ¿verdad? Donde nosotros determinamos si es un 0 o un 1, entonces después de esta detección es que se hace la detección de los códigos con relación a lo que ustedes vieron en la clase de teoría de código.